Bien, continuamos con la última sesión del Congreso. Vamos a cerrar la misma con una mesa redonda titulada Investigaciones en Tecnología Educativa, Presente y Futuro. En esta mesa nos acompañan, tres amigos de la casa y tres auténticas autoridades en el ámbito de la tecnología educativa, no solo en España, sino también en Iberoamérica. Le voy a presentar muy brevemente, porque si yo tuviera que ponerme a leer el currículum del doctor Cabero, de la doctora Roig y del doctor Salinas, pues no habría hoy mesa redonda. Nos quedaríamos simplemente... Os vais, ¿no? Nos quedaríamos toda la mañana leyendo el currículum de cada uno de ellos. En el centro tenemos a la doctora Rosa Belrós, de la Universidad de Alicante, que actualmente es directora del ICE de dicha universidad, ha sido también decana de la Facultad de Educación, es doctora en Pedagogía por la Universidad de Alicante y profesora titular del área de Didáctica y Organización Escolar. Dirige el grupo de investigación EduTIC, dirige también el máster de Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación de la Universidad de Alicante y es coordinadora científica de distintos proyectos europeos. Tiene más de 100 publicaciones en el ámbito de la tecnología educativa principalmente y ha impartido diversos cursos de formación y ponencias por invitación para docentes universitarios sobre docencia no presencial e integración educativa de las TIC en diversas universidades, como por ejemplo la Politécnica de Cataluña, Bilbao, Valencia, etc. A su izquierda nos acompaña el doctor Salinas, que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de las Islas Baleares, director del Instituto de Investigación e Innovación Educativa, investigador principal del Grupo de Tecnología Educativa de dicha universidad, es codirector del Máster Interuniversitario de Tecnología Educativa, Learning y Gestión del Conocimiento y coordinador del doctorado en Tecnología Educativa. Asimismo, dirige la Maestría en Educación y Entornos Virtuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de Argentina, y es director de la revista electrónica EduTech Tecnología Educativa. Y a mi izquierda, el doctor Cabero Almenara, de la Universidad de Sevilla, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, director del Servicio de Recursos Audiovisuales de dicha universidad y del Grupo de Investigación y Didáctica de la universidad. También dirige la revista Pixelbit y, bueno, amigo de la casa por encima de todo. Y es un placer estar con los tres ponentes que tenemos esta tarde en esta mesa. Agradecerles públicamente porque no es fácil, no es nada fácil con la agenda que tienen estas tres personas que puedan confluir hoy aquí. Ha sido complejo y el esfuerzo que han hecho ellos ha sido muy, muy grande y quisiera en primer lugar agradecerles su presencia. La dinámica de la mesa va a ser un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. No tenemos los sillones que teníamos ayer, no tenemos el escenario que teníamos ayer, sí tenemos, pero otros sillones. Entonces vamos a intentar hacerlo de una manera un poco más dinámica. Vamos a lanzar una serie de preguntas a las cuales, pues cada uno de los tres miembros de la mesa nos van a ir respondiendo en función de su criterio, de su experiencia sobre todo, que no es poca, pero también queremos que todo el público que esté en esta sala también pueda participar. Entonces vamos a lanzar alrededor, más o menos vamos a dividir la sesión en 4 bloques y ellos intervendrán y, por favor, en el momento que cualquier persona del público quiera también intervenir, no tiene nada más que decirlo, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos la sesión y la primera pregunta sí que yo les lanzo es ¿cómo ven ellos la evolución que ha tenido en los últimos años principalmente el tema de la investigación en tecnología educativa? Es decir, el pasado, es decir, de dónde venimos, ¿no? Para luego en siguientes preguntas iremos avanzando hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Pero sobre todo, principalmente, de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál ha sido la realidad de la investigación en tecnología educativa estos últimos años en nuestro entorno? Así que el que quiera puede... ¿Va? Ser el mayor, te han quitado el teléfono. Me han quitado el micro. Ahora. Bueno, yo creo que el pasado de la investigación en nuestro campo está muy relacionado con lo que ha pasado en algunas de las universidades, pero yo creo que está marcado primero, por la organización de redes, de grupos, al mismo tiempo que se iban constituyendo los grupos de investigación. Eso yo creo que nos ha dado una fortaleza y que, por ejemplo, haya casi un grupo por universidad que son referentes en el ámbito de la investigación en tecnología educativa y que... disculpen,
y que por otra serie de razones tienen quizá más presencia que otros grupos de investigación. Y esa presencia es también porque nos hemos dedicado desde el primer momento a poner los resultados de investigación y las publicaciones en abierto en Internet. Si echa un poco la vista atrás, en el año 2000, lo que uno buscaba en Internet, buscaba investigación, solo encontraban casi las de tecnología educativa de unos cuantos grupos de las universidades españolas. Yo creo que eso es una de las fortalezas y es lo que ha hecho fortalecer además a los propios grupos. Yo creo que tenemos una serie de grupos muy potentes, ¿no? Luego hay otras debilidades, algunas propias y otras ajenas, ¿no? Que ya las comentaremos después, ¿no? Una es la isificación, que debilitan esa estructura de grupos. Yo creo que ese es uno de las fortalezas, es la trayectoria. Hay que pensar que el grupo de la Universidad de Málaga, el de Sevilla, de Murcia, de Barcelona, el nuestro de Baleares, de Galicia, etcétera, tienen su origen en los años 90, a mitades de los 90. Y esa trayectoria ha hecho que la investigación sea potente. Lo otro, como decía, era la publicación abierta. Tenemos una serie de debilidades, muchas veces generadas por, bueno, lo que he dicho antes, el sistema de publicación actual, es decir, está debilitando algunas de las estructuras de investigación. Y otro de los elementos débiles, creo, es la falta de estructura de apoyo específico para la investigación, en este caso en el tema de educación. Es decir, que así como hay estructuras potentes, yo veo en mi universidad, por ejemplo, para temas de física, para salud, etcétera, en el ámbito de la educación, no. Desde luego, esta gente recoge mucho más dinero que lo que hacemos nosotros. En cualquier caso, yo creo que la historia la trayectoria histórica de nuestra investigación creo que es digna de resaltar y creo que en este momento estaríamos en un buen momento de investigación. Fortalecer las redes que se han hecho de los grupos y fortalecer los grupos, pero yo creo que los grupos son potentes y la investigación también. Sí. Bien, bueno, antes de nada sí que quisiera agradecer pues la amable invitación por parte de la organización, en concreto de Julio Ruiz Palmero, porque siempre es un placer venir aquí. Además, cuando me dijeron con quién iba a estar, pues no es un placer solo, sino que yo creo que estoy aquí más bien para aprender, porque si hablamos de tecnología educativa, para mí, sinceramente, los referentes son pues el profesor Cabero y el profesor Salinas. Así que, bueno, yo desde aquí, además me han puesto aquí en medio, voy a ver cómo tanteo esto. Bien, dicho esto, y en base a lo que se nos pregunta en primer lugar el pasado, yo sí que, por supuesto, de acuerdo con todo lo que comentaba el profesor Cabero y quizás a lo mejor como puntos importantes que pueden definir esa situación. Ayer lo comentaba el profesor Cabero, si en Internet escribís de tendencias en tecnología educativa, pues uno de los primeros artículos que va a salir es uno de 1999 del profesor Francisco Martínez de la Universidad de Murcia, al quien queremos muchísimo, y por tanto podríamos ir ahí y ver qué es lo que entonces, como decíamos, si fijamos una fecha, década de los 90, qué es lo que se estaba investigando y sobre qué se quería investigar entonces, ¿no? Por tanto, un referente ahí. Pero quizás esos elementos que decía, yo apoyaría en torno a, por ejemplo, la tecnología. Ha ido cambiando. No tenemos la tecnología, la que tenemos ahora no es igual que la que teníamos hace unos años y, por tanto, eso sí que modula lo que es la investigación en cada momento. Por tanto, ese es un referente que hay que tener en cuenta. ¿Qué tecnología hay en cada momento? Y en base a eso es cierto que la investigación girará como pilar fuerte en torno a dicha tecnología. Por otro lado, cuestiones también importantes, lo que decíamos de grupos.
Es cierto que en un principio había, y ahí, a partir de ahí se han consolidado como grupos importantes, unas determinadas universidades, pero yo creo que en la base pertenecemos en definitiva a las ciencias sociales. Esa cultura por la investigación yo creo que ha ido avanzando a medida que han pasado los años, pero yo creo que en el pasado no estaba suficientemente arraigada como debería estar, o al menos en comparación con otras áreas, ¿no?, disciplinares. Y también como punto importante, creo yo, ahí es un poco debilidad, y también está cambiando esa cuestión, es el tema de la internacionalización. Es decir, que muchas veces hemos partido de investigaciones pensando solo en colaborar con profesores de otra universidad, pero de nuestro país, ¿no? Por tanto, esa búsqueda hacia esas colaboraciones o sinergias respecto a otros países, estoy hablando sobre todo a nivel europeo, quizás a lo mejor en el pasado han sido minoritarias y ahora en ese sentido están cambiando. Sí que es cierto que con, por ejemplo, Sudamérica, claro, ha habido durante muchos años mucha tradición, pero quizás esa cuestión de ver los vecinos que tenemos también hacia arriba es un paso que actualmente y sinceramente espero que en el futuro pues se afiance. De alguna manera eso es como veo yo lo que ha sido en el pasado. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado con la investigación en tecnología educativa en el pasado? Bueno, yo creo que nos hemos liberado de tres cosas. Creo que lo primero que nos hemos liberado es del imaginario social que sobre la tecnología educativa existía en las facultades de Ciencias de la Educación, ¿no? De manera que los que impartíamos tecnología educativa éramos los niños de los cacharros, ¿eh? Y la gente que impartía docencia sobre esa asignatura, pues era gente no seria, no creo, tampoco digo que lo seamos ahora, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que se percibían que los serios eran aquellas personas que se dedicaban a nobles asignaturas como organización escolar, educación especial, métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los otros éramos los niños de los cacharros. Por tanto, los niños de los cacharros investigar no tenía ningún tipo de sentido porque la pregunta de investigación era fácil y era clara. ¿Qué tecnología era mejor que otra? Y por tanto, si comparamos, pues entonces ya eso estaba plenamente determinado. Yo creo que esa es una de las cosas que nos hemos liberado, ¿eh? El imaginario social que existía sobre las asignaturas de tecnología educativa o las asignaturas de tecnología aplicada a la enseñanza, hoy en día ha adquirido tal tipo de principios que incluso las personas que nos llamaban los niños de los cacharros son las que pretenden dar ahora las asignaturas y además pretenden investigar y decir que son los referentes clave en la investigación en ese tipo de áreas, ¿no? Por tanto, yo creo que esa ha sido una de las primeras cosas del pasado. Nos hemos liberado y, por tanto, como bien decía Jesús, se han constituido grupos potentes de tecnología educativa. Pues yo no desconozco ahora que cualquier tipo de universidad que no tenga un grupo potente en tecnología, en Andalucía, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Murcia, la gente de Santiago de Compostela, del País Vasco, como con Carlos Castaño, etcétera, 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 en Barcelona, Antonio Bartolomé, Mercè Gispert, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es lo primero que yo creo, ¿no? Yo creo que otra de las cosas de las que nos hemos liberado es del solucionismo tecnológico, ¿eh? Se pensaba que aplicando tecnología, pues se iba a convertir en la panacea que iba a resolver todos los problemas de la educación. Y por tanto la investigación iba a ser eso, como decía anteriormente Jesús, pues muy parecido a otras áreas del conocimiento, pues mucho más, vamos a llamarlo pragmática. Y hoy en día sabemos que la tecnología es un componente más, que la tecnología está en función de lo que ocurre con el resto y la interacción de restos de variables del currículum y que posiblemente investigar en tecnología educativa es centrarnos menos en las tecnologías y ver más sobre pragmáticas de uso, ver más tipos de interacciones que podemos establecer con las características cognitivas de los sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que también otra de las cosas que nos hemos liberado es la falta de fundamentación teórica. Si al principio las investigaciones en tecnología eran puramente comparativas, yo no necesitaría, trabajar con grandes planteamientos puramente conceptuales. Si ustedes ahora mismo analizan cualquier tipo de
digamos, de investigación que se publica en la revista que dirige Jesús, de Dutel, la revista Naer que dirige Rosabel, en la revista Edesmeti que la dirigen desde Córdoba, etcétera, verán que las investigaciones están altamente fundamentadas y se trabaja como variables como estilos cognitivos, niveles de inteligencia, grado de aceptación de la tecnología, elementos puramente motivacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso hemos hecho. ¿Y qué hemos sufrido? ¿Y qué desgraciadamente seguiremos, digamos, sufriendo? Pues hemos sufrido lo que ha pasado con toda la metodología de investigación, ¿no? Creo que en España somos, bueno, y en España y en muchos países, pues vamos en función de que a alguien se le ocurre decir algo y entonces ese alguien todo el mundo va y después lo sigue o lo seguimos, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no? En el campo de la investigación, al principio todo el mundo era cuantitativo, después era un anatema hacer una investigación no cuantitativa y por lo tanto eran cualitativos. Después se pasaron a los mixtos, pero eso tampoco está muy claro. Ahora, por ejemplo, volvemos a lo cuantitativo y dentro de ese proceso de significación de revistas ISIS en las cuales estamos entrando, intenten ustedes publicar en una revista si ya no hay datos puramente cuantitativos, no se lo van a publicar porque hemos vuelto tanto. Y yo creo que lo que hay que centrarnos es que lo verdaderamente importante no es el paradigma en el cual nos movamos, sino que el paradigma esté lo suficientemente justificado para analizar desde un punto de vista conceptual los análisis que nosotros queremos llevar a cabo y dar respuesta a los problemas de investigación que nos queremos plantear. Por lo tanto, yo creo que nos hemos liberado de esas tres cosas y eso ya sitúa la investigación en el terreno de la tecnología educativa, yo creo que en terreno, por una parte, altamente competitivo respecto a lo que podrían ser otras disciplinas científicas del área de la didáctica y, por otra parte, altamente con volumen de publicación interesante. Pues muy bien. ¿Hay alguien del público que tenga algo que preguntar, alguna cuestión? Podemos aprovechar para interactuar. O que no esté de acuerdo. O que no esté de acuerdo. O añadir algo. O añadir, comentar, apostillar. Bien, yo creo bueno, que ha sido muy clarificadora la exposición que han hecho tanto Jesús como Rosabel como Julio, ¿no? Venimos de donde hemos estado comentando, ¿no? Pero ¿dónde estamos? Yo comenzaría, Jesús, si te parece, ¿dónde estamos ahora mismo en investigación en tecnología educativa? Bueno, yo creo que estamos en una encrucijada. En una encrucijada. No me va a salir. Bueno. Creo que por la, digamos, por la trayectoria, bueno, primero nos pasa lo mismo que les pasa a casi todas las ciencias sociales, ¿no? Y a toda la investigación, por extensión, que hay pocos fondos para investigar y en ciencias sociales menos, ¿no? Si tú miras el reparto, etcétera, de los fondos de investigación o el apoyo que hay a las fuentes de financiación son escasas y en todos estos años, al haberse ido reduciendo, lo que han hecho es, de alguna forma, debilitar o por lo menos cercenar un poco el crecimiento de los grupos. Creo que esa es una de las características que ahora mismo nos puede describir, ¿no? De alguna forma estamos pagando en los grupos esa falta de apoyo y, por lo tanto, o bien se debilitan o bien no se debilitan pero no crecen y después sacar las investigaciones adelante requiere mucho mayor esfuerzo, porque hay que dedicar más tiempo, no se tiene apoyos en la investigación y por lo tanto hay que dedicar otro tipo de recursos a ese ámbito. Ese es uno. El segundo es, estamos en un ámbito, un poco siguiendo lo que decía Julio, que nos va llegando la gente de fuera a investigar. Es decir, que es una investigación que está caracterizada por las modas y también por tener un gran abanico de objetos de investigación.
Eso es bueno, pero eso es malo también, ¿eh? Porque lo que hacemos es dejar tierra quemada sin investigar. Es decir, que vamos saltando de un sitio a otro porque aparecen nuevos objetos de investigación y no trabajamos profundamente algunos de ellos, ¿no? Contaré un caso breve, hablando de lo de la fundamentación. Estoy con una tesis sobre utilización de vídeo interactivo, o sea, incorporar elementos interactivos en vídeos de YouTube, y tienen que ir a la fundamentación a los trabajos del doctor Cabero de los años 80, del doctor Bartolomé y míos. Porque en lo posterior, digamos, en lo que sería vídeo digital, realmente fundamentación didáctica de esto no hay. Eso es un poco, que decir, que saltamos cosas, ¿no? Empezamos a investigar una cosa y luego, como aparece otra que llama mucho la atención, que brilla, saltamos. Y no hacemos ese trabajo en profundidad sobre algunos de los objetos que pueden ser muy interesantes, ¿no? Luego, el tema del gran abanico de objetos de investigación lo que hace es también atraer a gente de otros campos. Y eso tiene la parte positiva, porque estamos en un ámbito muy transdisciplinar, y eso es bueno, estamos en un sitio que puede investigar cualquiera, pero también tiene otra parte mala, y es que nos viene una especie de fundamentación importada de otras áreas, de otros ámbitos, que contamina mucho la fundamentación que hacemos y que a veces estorba más que ayudar a construir un corpus interesante de fundamentación. Yo creo que en este momento estaríamos ahí. Muchos objetos, gente trabajando, realmente hay mucho trabajo de investigación en este momento en ejercicio, haciéndose, y mucha gente que digamos, alrededor de lo que estamos haciendo, investigaciones que vienen, que está bien, es decir, que vengan o incorporar distintos perfiles de investigadores en nuestros grupos de investigación, porque ya digo que es un ámbito muy transdisciplinar, pero que a veces eso estorba, ¿no? Nos vienen conceptos que viene a ser los mismos que hemos utilizado siempre, pero que a alguien se le ha ocurrido. Lo miras y es uno, no sé, pues qué sé yo, un físico suizo, ¿no? El que se lo ha inventado. Y dices, este señor es que no ha leído pedagogía ni en suizo. Y eso también nos pasa. Y nosotros tomamos ese concepto y lo mandamos para arriba y no tiene fundamentación alguna. Bueno, en principio, yo veo que estamos así. Bien, yo tenía preparado un PowerPoint, creo que todos lo teníamos, lo que pasa es que ayer por la noche cambió, ¿no?, el planteamiento de esta mesa. Lo digo, está bien, porque hacemos un poco lo que se denomina pedagogía de la desconexión, es decir, hacer una presentación en un congreso sin PowerPoint, eso es quizás lo menos, para mí es la primera vez que no uso un PowerPoint en un congreso para presentar algo. Bien, pero yo lo hice. Y entonces, cuando uno piensa, yo no hago un PowerPoint de ir añadiendo cosas, sino siempre quiero darle un significado. Y buscando qué significado le quería dar, el diseño de mis diapositivas, el fondo, era como gotas de agua. No era anecdótico, sino era por un motivo. Es decir, todos conocemos el concepto de Bauman de modernidad líquida. Es decir, yo creo que en la actualidad estamos en un momento así, es decir, en un momento de lo que es líquido, lo que es incierto, lo que no es sólido, que nos podemos coger y estar seguros, sino un momento de inseguridad, de aquello que muchas veces no deja rastro y que vamos cambiando. Es decir, estamos en un momento, no voy a decir incómodo, pero sí que muy cambiante y que no podemos dar, indicar verdades como certezas, ¿no? Ahí estamos. Pero bien, dentro de esa situación tampoco es para que seamos pesimistas, porque podemos serlo, pero no, yo no soy pesimista ni pretendo que lo seamos, ni creo que debamos ser pesimistas. Dentro de esa situación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? Es cierto que ahora mismo cada universidad, yo creo que eso es bueno,
está trabajando, tiene su grupo más o menos grande, más o menos fuerte, hablando, investigando sobre tecnología educativa y quizás, por tanto, la especialización que pueda haber en los determinados grupos, eso es importante. Tanto es así que, por ejemplo, en nuestro caso, en Alicante, lo que estamos trabajando ahora mismo como investigaciones fuertes son en dos grupos, en dos proyectos europeos que coordinamos nosotros. Uno referido al DIA, uno referido a lo que es, me ha gustado mucho estar en la mesa anterior porque es sobre educación inclusiva, pero en el contexto universitario. Por tanto, ahí estamos trabajando, entran varias disciplinas, entran países en los cuales lo que se quiere trabajar, y yo creo que eso también es un punto importante en la actualidad, trabajar en la experiencia misma, en lo que podemos cambiar en el día a día. En este caso es cómo formar al profesorado universitario un contexto donde cada vez está habiendo más alumnado referido a atención, alumnado con necesidades educativas especiales. Otro proyecto en el que estamos trabajando, también europeo, la iHome, como en casa, referido a cómo desde la tecnología, a través de la correspondiente plataforma, puede atender lo que es el reconocimiento de la formación inicial que tiene un inmigrante, un refugiado cuando llega a un país. Por tanto, el buscar esa cuestión de significado social, yo creo que también es un punto importante de la investigación que se está llevando a cabo actualmente y creo que es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también esa especialización, quizás habría un término que podríamos utilizar, lo que es el término de glocal, es decir, se quieren abordar determinadas cuestiones que son a nivel global o que son genéricas, pero desde la especialización de un contexto determinado. Claro, eso da lugar a muchos estudios de casos que estamos haciendo, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que desde la perspectiva y desde las posibilidades cada uno de su grupo es bueno porque de alguna manera afianza lo que puede ser ese local, esa investigación local para entre todas ir conformando lo que podría ser una investigación global, en este caso un determinado tema. Eso también creo que es un punto importante. Y es cierto también a nivel ya académico, estamos muy condicionados, y a ver si en esto decís algo, estamos muy condicionados también por las exigencias que tenemos a nivel académico. Es decir, se nos exige investigar, no solo investigar, lo que se nos exige es publicar en determinadas revistas y eso también muchas veces condiciona aquello que quieres hacer. Por ejemplo, la cuestión de la utilidad social frente a determinadas cosas que por tu carrera académica tienes que cumplir. Y sinceramente yo eso sí que lo veo como algo negativo que no sé muy bien cuando nos pregunten en el futuro hacia dónde va a acabar toda esta cuestión, ¿no? Pero de alguna forma aquí estamos muchas veces, también tenía un dibujo en la diapositiva de engranaje, ¿no? Tener que hacer ese engranaje entre todas las condiciones y factores que al final lo que determinan es muchas veces también qué investigas y qué no investigas. Así lo veo yo. Bueno, ¿dónde estamos? Voy a intentar verlo desde dos perspectivas. ¿Dónde puede estar la investigación en tecnología educativa? Y ya desde un punto de vista, ese sería más global, y desde un punto de vista local, donde estamos los que estamos trabajando allá en Sevilla, ¿no? Yo creo que desde la primera perspectiva, de la parte global, estamos en lo emergente. Y me explico. Y en realidad mis dos compañeros pues lo han dicho anteriormente. Como puso claramente manifiesto el paradigma de ciencia, tecnología y sociedad, la investigación no es una cosa que caiga del cielo, sino viene marcado, en nuestro caso, muy fundamentalmente por lo que pone el BOE. Si el BOE cuando saca unas convocatorias específicas te dice que, hombre, que estas son las líneas y tal y demás, lo que te está diciendo es que empiezas a investigar sobre lo que supuestamente pueden ser tecnologías emergentes, que si web semántica, que si la realidad aumentada, virtual, etcétera, los PLE, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que la investigación en tecnología educativa está en ese campo emergente, ¿eh? Hay una serie de desarrollismos tecnológicos y esos desarrollismos tecnológicos requieren fundamentación desde un punto de vista de su diseño y de su fundamentación desde un punto de vista de su pragmática educativa y entonces pues estamos haciendo ese tipo de cosas.
Creo que también estamos en cierta medida en la diversidad. ¿Y por qué? Porque si ustedes miran lo que se está haciendo en diferentes centros de grupos que trabajan en investigación en tecnología educativa, más o menos cada uno tenemos una línea de fundamentación específica. Y eso permite que incluso dentro de la globalidad, que todo el mundo podemos estar trabajando en lo mismo, pero a lo mejor Sevilla tiene una línea específica, Alicante tiene otra, la gente de Granada tiene otra, o la gente de Islas Baleares, o Mercedes, Verallán, Tarragona también tiene otra, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es otro elemento. Estamos trabajando todos más o menos lo mismo, pero cada uno ha ido seleccionando algún tipo de especificación. Y creo que también estamos alcanzando un punto de la consolidación, ¿no? Como si nos fuéramos a los hiperciclos de Gartner, pues ya hay sitios que van llegando a la meseta de consolidación utilizando el hiperciclo de Gartner, donde ya vamos consolidando determinados principios de fundamentación. Por ejemplo, yo no creo que tenga hoy sentido hacer una investigación sobre los usos que hacen los profesores de las tecnologías, porque van a dar los mismos datos que en su momento dieron investigaciones que se hicieron hace 10 años. Es cierto que el que esté finalizando una tesis doctoral que empezó hace 4 años sobre ese tema no la va a abandonar ahora, pero va a llegar a los mismos resultados que en su momento se obtuvieron. Por tanto, eso significa que haya muchos datos de investigación consolidados. Otra cosa muy diferente es que después el político de turno utilice esos datos, que evidentemente no los utiliza. Y por tanto siempre estamos en una situación de darle la vuelta al bombo, Manolo, y sabemos todo el mundo que el bombo es redondo. Pero desde un punto de vista de la fundamentación conceptual que estamos teniendo en el campo de la tecnología educativa, a partir de la investigación ya tenemos muchas cosas consolidadas. Y creo que también estamos en la transferencia, en el sentido de que, por lo menos en España, una gran mayoría de grupos de investigación, a través de determinadas plataformas, y existen 2 grandes plataformas de la gente que trabajamos en tecnología educativa en este país, la gente va transfiriendo sus resultados, ¿no? Y la gente va transfiriendo pues metodologías de investigación, nuevas propuestas de investigación, etcétera, etcétera. Yo antes discutía con Jesús en nuevos términos de investigación que superan de cierta manera los conceptos de paradigma, los conceptos de agenda de investigación que en su momento determinado existieron, ¿no? ¿Y dónde estamos allá, bueno, ya, que iba a decir en el sur, un poquito más o menos al lado de Málaga? Bueno, pues estamos por una parte dentro de esas tecnologías emergentes, pues hay gente que está trabajando en realidad aumentada y realidad virtual. Hay gente como Rosalía, la doctora Romero, que está trabajando siempre en el ámbito de las TIC y la educación especial. Hay gente como el doctor Batanero, que está trabajando en las TIC y en la educación especial. Hay gente como el doctor Román, que está trabajando en las posibilidades que va teniendo la robótica y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero por encima o digamos por abajo, como ustedes quieran, de todo ese tipo de planteamientos, la filosofía es no trabajar sobre la tecnología, sino cómo ese tipo de herramientas se pueden sacar, digamos, pragmáticas educativas, apoyándonos en el diseño, apoyándonos en la búsqueda de estrategias de utilización y demás. Pues muy bien, interesante. ¿El público cómo lo ve? Por allí tenemos al fondo una pregunta. Entonces me gustaría profundizar un poco en el relato que Isabel ha planteado, que es la parte social y la parte humana de la tecnología. ¿Qué se está investigando en ese relato de la tecnología? ¿Por dónde deberíamos...? ¿Y ahora me dejan el micro? No se oye bien. Gracias. Incidir en la parte que yo creo que habría que trabajar ya, puesto que hay unos años de tecnología y hay muchos referentes consolidados de buenas prácticas con determinadas tecnologías. ¿Cuál es el relato humano? Quizás lo que las redes hacen es que el profesor se muestre y podamos ver y entrar en su clase. Y la doctora Simons me sugirió, cuando estaba trabajando en la investigación, que mirara la distancia que había entre la persona que se es y el profesor que se muestra.
Y realmente las tecnologías ahí tienen mucho que decir, yo creo, no sé, desde la experiencia de los grupos de investigación, qué tipo de relato se está haciendo en la investigación en acción, cogiendo de la mano a esos profesores y estudiando esa persona que es y ese profesor que muestra en las redes, esa vergüenza que tenemos. Y que ayer, por ejemplo, en la mesa de comunicaciones salía el profesor universitario que hace un MOOC y que de repente se ve y que cuenta lo difícil que le resulta, ¿no?, dar una clase por vídeo. Esa parte humana, esa parte de emoción, de neuroeducación, ¿en dónde se encontraría ahora mismo en las 3 universidades o en las líneas que hay de investigación en España? Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, yo creo que al menos en la investigación que nosotros hacemos, más que en el relato tecnológico, nosotros trabajamos en el relato humano, y no solo en el relato humano. Hay mucha gente en muchos ámbitos que investigan, digamos, el aspecto humano del manejo de las tecnologías y que, digamos, lo hacen desde perspectivas distintas a las nuestras y por supuesto, con mayor éxito, es decir, psicología y otras ciencias que se dedican a investigar. Yo creo que nosotros lo que nos ocupa, o al menos en nuestro ámbito, yo creo que nos debería ocupar es el tema educativo, es decir, el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo. También hay otros aspectos, digamos, alrededor que son objeto de investigación, pero en nuestro caso, por ejemplo, casi que el núcleo del grupo trabaja sobre todo en aprovechamiento de la tecnología. Voy a girarlo para no hablar de la tecnología. Mejora del diseño de las experiencias de aprendizaje aprovechando las tecnologías adecuadas o convenientes a ese ámbito, ¿no? Algunas de las investigaciones están un poco más digamos, fuera del ámbito del proceso formal, que es la incorporación de aspectos de aprendizaje informal, no formal, dentro del ámbito formal, que es lo que estamos trabajando últimamente. Es verdad que hay otros ámbitos, pero en nuestro caso siempre es desde el punto de vista educativo. Por ejemplo, tenemos un proyecto del Plan Nacional que es el aprovechamiento. Voy a girarlo porque si no siempre hacemos la misma formulación. Atender desde el punto de vista educativo, es decir, en el ámbito escolar sobre todo, a los niños con enfermedades raras y qué posibilidades tiene la tecnología de esa mejora. Es decir, que no es dentro del proceso mismo, porque a veces es atención en la escuela o algunas cosas así, pero estamos en qué puede hacer la tecnología en procesos que sí son de ámbito educativo, que son los nuestros, ¿no? Desde esa perspectiva yo creo que nuestro enfoque la mayoría de veces no es desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista educativo, de la mayoría de investigaciones que hacemos. Entiendo, ¿eh? Hay algunos que sí, que se van más a... Pero probablemente es por la formulación que hacemos porque llama la atención. Es decir, que si nosotros vamos al plan I+D y le dices, mira, es que voy a mejorar los procesos de aprendizaje en la escuela, no te subvencionan, claramente. Ahora, si le dicen, no, es que voy a utilizar un aparatillo, no sé qué, no sé cuánto, entonces igual... Y por eso normalmente la formulación de las investigaciones tiene como ese componente tecnológico, ¿no? La realidad aumentada, pero no es... Tú no investigas sobre realidad aumentada. La realidad aumentada investigan informáticos, etc. Tú lo que investigas es la segunda parte de esa formulación que dices, la realidad aumentada, investigamos en la otra parte. Lo que pasa es que la formulación siempre va primero la tecnología, probablemente. Bien, nosotros en Alicante, en mi departamento, sí que hay un grupo, pero no está centrado en lo que es la tecnología educativa, sino en general, es del área de didáctica y organización escolar, que trabaja en lo que es la investigación cualitativa, el tema de dar voz a. Yo entiendo que tú preguntabas hacia ahí.
como te decía, no trabajan, no se centran en tecnología educativa, sino en general. Por ejemplo, la última investigación es en torno a dar voz a las mujeres que ocupan un cargo de gestión en la universidad por el tema de perspectiva de género, por ponerte un ejemplo, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, no tenemos una línea clara respecto a lo que tú indicas, es decir, dar voz a aquella persona desde su perspectiva, entiendo yo, más psicológica, de cómo afronta o cómo trabaja lo que es la tecnología. Trabajamos en la línea que comenta el profesor Salinas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el proyecto Aldia que te comentaba, en el cual estamos, sí que ha habido una parte de escuchar a, por tanto, cuando digo escuchar es esa cuestión de no datos cuantitativos, sino cualitativos, en el sentido de poder reunir tanto alumnado con discapacidad en la universidad, que son estudiantes de la universidad, profesorado que atiende a ese alumnado, profesorado que nunca ha tenido alumnado con discapacidad, con una discapacidad en el aula, y también representantes políticos. ¿Por qué? Por ver un poco esa perspectiva que tú comentas, pero no ha sido un proyecto centrado en eso, sino que ha sido parte de. También nos ocupamos de la parte principal en torno a qué puede hacer la tecnología para, en este caso, mejorar la formación del profesorado y atender a ese alumnado. Yo creo que, primero es una de las cosas menos trabajadas, o por lo menos, digamos, a nivel, en España puede haber un par de focos, uno puede estar en Barcelona, si mal no recuerdo. Es de los pocos, digamos, de los problemas de investigación que no se han hecho mucho. Lo que sí hemos adquirido son una serie de ideas. En primer lugar, que el conocimiento que el docente tenga de la tecnología es clave para ver cómo esa tecnología se incorpora. Pero desde lo que podrían ser, hablando en términos de flamenco, los cantes de ida y vuelta con Latinoamérica, ¿no? En el sentido de que el profesor condiciona lo que es hacer la tecnología, pero la tecnología también, como usted bien decía, va a condicionar la percepción y la actitud que tiene el profesor. Nosotros hemos trabajado desde la línea de análisis de actitudes, de análisis del grado de aceptación de esa tecnología y cómo todo eso condiciona, digamos, los usos que hacen los docentes. Pero sí hemos hecho investigación desde la siguiente perspectiva. Una tecnología llega a un centro, esa tecnología el profesor o la profesora lo puede utilizar y cómo organiza la docencia con esa tecnología. Por ejemplo, cuando Jesús se refería a las investigaciones del vídeo, una de las investigaciones dos investigaciones que nosotros concebimos fue una, planteándonos el vídeo como instrumento de conocimiento puesto a disposición de los estudiantes, y cómo los estudiantes, construyendo un mensaje, movilizando los sistemas sintácticos y semánticos que hay en ese medio, pueden llegar a aprender. Por tanto, no una perspectiva de producto, sino una perspectiva de proceso. Y otra era, pues, cómo en su momento el vídeo puede ser utilizado como instrumento de evaluación por parte del docente para los estudiantes. Fueron investigaciones que se hicieron en el ámbito de las enseñanzas medias y lo que partíamos era de a un aula, en un centro, llega una dotación de cámaras de vídeo, me acuerdo que la investigación se hizo con vídeos de V8, y cómo el profesor era, primero, capaz de buscar una estrategia y una metodología. Lo hicimos con una metodología absolutamente cualitativa. Nosotros lo único que formamos al profesor en el manejo instrumental de la tecnología, entonces quisimos ver cómo el profesor generaba conocimiento para ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y eso nos permitió una serie de pistas. Eso también lo hemos reproducido, sobre todo en el ámbito en Latinoamérica, donde a una universidad llega esto de la formación virtual, el e-learning, el nombre que queramos darlo, y eso cómo repercute en cosas que tiene que hacer de nuevo el profesor, que indirectamente supone más trabajo, indirectamente supone cambiar el rol, el chip mental de cómo trabajar en una acción puramente presencial a una acción completamente virtual. Por ejemplo, el doctor Barroso está dirigiendo ahora mismo una tesis doctoral a una alumna cubana sobre qué tipo de interacción y cómo el profesor se organiza para organizar niveles de interacción
en herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica y demás, y cómo el profesor está creando una serie o unas perspectivas específicas y cómo evolucionando en el propio discurso va mejorando y va buscando estrategias y va buscando, digamos, políticas de buenas prácticas, como usted está diciendo, ¿no? Pero fíjese, y me voy a ir a lo primero y ahora lo voy a relacionar con lo que decía Jesús. Fíjese que cuando yo le estaba hablando de esas investigaciones de vídeo, fueron porque el Ministerio sacó una convocatoria de planes de I+D centrado exclusivamente, acuérdense del famoso proyecto Mercurio y proyecto Atenea. Y al Ministerio, que estaba dotando cacharritos a los centros, también lo hacemos últimamente y dotamos a los centros de pizarras digitales, por ejemplo, después quería que gente investigara en esas problemáticas y así salió en el BOE sobre tipo de cosas. Es decir, nuestra línea de investigación, como yo le decía, también está marcada por las líneas que nos van, porque desgraciadamente es la forma de dotar económicamente y de materiales tecnológicos a nuestros propios centros. Pero es una línea que yo creo que es bastante importante. En primer lugar, porque es el docente, la persona que desde un punto de vista clave funciona. Las tecnologías yo creo que no funcionan nunca en el vacío, sino funcionan con un elemento puramente cognitivo, con un elemento puramente organizativo y con un elemento puramente metodológico y didáctico. Y el profesor es el que va a articular en su práctica educativa esos tres componentes. Muy bien. Por allí, al fondo, tenemos otra pregunta. Hola, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer formular una pregunta desde una gran ignorancia en relación con el área de investigación, pero un poco quería orientación a la hora de conectarla pues con mi realidad en un aula de ESO, de bachillerato. Si, por ejemplo, yo quiero empezar o quiero utilizar la realidad aumentada, ¿qué me aconsejan para informarme? ¿Cómo está el estado del arte? ¿Qué investigaciones de referencia hay? ¿Por dónde se mueve esta gran inquietud investigadora para que yo de alguna forma lo pueda tener como referencia de ponerlo en práctica en mi aula? Han comentado que había dos plataformas de referencia. Sé que hay algunos intentos que nos han comentado en esta jornada de bancos de buenas prácticas de cara a los docentes. No sé, ¿qué me aconsejan desde mi profunda ignorancia y al margen de este mundo? Vamos a ver, muy rápido. Mire usted, quédese con esta sigla, Rafodium. Rafodium es un proyecto de investigación I+D+I que está dirigido por el doctor Barroso y por mí, y interviene toda la gente del grupo de investigación didáctica, interviene gente de Málaga, interviene gente diferente tanto. Quédense entre usted ahí, hay una página web, hay un manual que hemos creado dentro de los objetivos de formación del profesorado, en TI, y ahí tiene usted toda la información y demás. Y hay incluso experiencias de gente que ya lo está haciendo incorporando la realidad aumentada en el ámbito del nivel docente en el que usted ejerce la docencia. Hay publicaciones, por una parte una que ha hecho la doctora Toledo, por otra parte otra que ha hecho la doctora Llorente, y ahí tiene usted nuestro correo electrónico, lo más fácil. Y si no, después se acerca y yo le doy la dirección sin ningún problema. Hola, buenos días. Primero agradecer todas las aportaciones que estáis haciendo. Yo soy Marta Fuentes y vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona y quisiera aportar algo más a lo que ya se ha dicho respecto a la parte social y humana de la tecnología. Por una parte, hemos estado trabajando, pero no tanto como investigación pura y dura, como se podría decir, pero sí que te puedo decir que desde el ámbito de la psicología de la educación hay un grupo en la Universidad Autónoma coordinado por Carles Monereo, que es donde yo también trabajo con él, pero no tanto en esta parte, que si buscas Identities y Sinte, pues están trabajando todo el tema de la identidad, tanto del profesor como del estudiante, y a partir de aquí puedes tomar algún aspecto en cuanto, pero sí que es cierto que explícito de tecnología, pues existe cierto vacío. Si miramos también en la parte más de experiencias y no quizá tanto
con una investigación muy rigurosa. Podremos recurrir también a la página web de Pere Marquès, del DIM, donde también hay bastantes experiencias sobre el uso de las tecnologías en distintos centros a nivel español, y aparte organiza bastantes jornadas. Después de intentando dar respuestas, sí que quería lanzar una pregunta. Hemos estado hablando de procesos de aprendizaje y de procesos de enseñanza. En estos momentos nos estamos constituyendo un grupo que nos está preocupando mucho lo que serían los procesos de evaluación, es decir, qué nos pueden aportar las tecnologías en este proceso de evaluación, entendiendo evaluación como proceso formativo e incluyendo todos los tipos de feedback que podemos dar, ¿no? Incluso cogernos un poco al forward el hecho de no solo dar y comentar a nivel cualitativo, sino aparte cómo podemos ayudar a seguirse formando, ¿no? Y darles pistas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Queréis comentar algo? Seguimos. Yo quería lanzar una pregunta a los componentes de la mesa. En muchas ocasiones, los que provenimos de la enseñanza no universitaria, que al final, bueno, pues acabamos aquí por circunstancias investigando, dirigiendo grupos de investigación, etcétera, siempre se nos dice a los profesores universitarios que estamos muy alejados de las redes de la escuela, que investigamos, que si estamos investigando en el ámbito de la tecnología educativa, que qué hacemos que esa transferencia no llega a la escuela, ¿no? O al menos es la sensación que ellos tienen, ¿no? Y de hecho me consta que estos días de congreso, en los pasillos, la cafetería, ha sido algo que sí se ha comentado. ¿Qué les diríais a estos profesores? Sí, pues que tienen razón, es la primera. En general, la investigación en muchos casos no está, no está conectada, es decir, que no está orientada por lo que sería una agenda de investigación, es decir, estos son los temas importantes. Un poco lo que decía antes Julio con el proyecto Mercurio. Es decir, ahora no podríamos decir cuál es el problema central al que podemos hacer alguna aportación de mejora. Es decir, qué está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo utilizamos las tecnologías dentro del proceso formal o cómo incorporar los aprendizajes informales. Ese tipo de cosas no lo tenemos. Y eso es una característica de lo que estamos haciendo. Pero claro, la otra es que muchas veces la investigación tiene poca relación con la práctica real del aula. Y además, aun si la tuviera, no conectamos con los prácticos. Es decir, los resultados de investigación no les llegan a los prácticos, a los que están en el aula. Bien porque no les llega, porque no sabemos transferirla, o bien porque lo que investigamos no les interesa porque no les soluciona las cosas que ellos tienen realmente el problema en el aula. Yo creo que ahí no es tanto que se investigue sobre, sino que se investigue con. Es decir, creo que en la definición de los problemas reales de investigar hay que trabajar con los profesores de aula, con los problemas que hay realmente en el aula, y eso creo que eso sí que no lo hacemos bien, en general. Es decir, que muchas veces hacemos investigaciones, incluso muchas veces sobre lo que pasa en el aula. Normalmente no tantas dentro de lo que pasa en el aula, porque hay que trabajar. Me explico. La investigación tal como se está planteando ahora, por ejemplo, las tesis doctorales tienen que ser rápidas. Entonces, bueno, pasas un cuestionario, no te dedicas a estar observando durante un curso qué es lo que pasa en un aula, porque no hay recursos para investigar. Es volver a lo que decíamos antes. Por lo tanto, no entramos dentro del núcleo mismo del proceso de aprendizaje. Pero yo creo que es verdad. Es decir, y creo que es una asignatura pendiente el llegar, no solo los resultados, sino lo que decía, no sobre, sino investigar con.
Sí, bueno, un apunte, yo creo que lanzabas una pregunta sobre evaluación. Yo simplemente como un referente, todos conocéis el informe Horizon, ¿no?, que siempre avanza, qué tendencias. Ahí habla de lo que son las tecnologías de aprendizaje adaptativo que puede ir en la línea sobre cómo pueden ayudar para la evaluación, ¿no?, en ese sentido. Y lo que preguntaba de la realidad, estoy de acuerdo con lo que indica el profesor Cabero. Sí que es cierto que, por ejemplo, los trabajos que hacemos a nivel de tesis, cuando viene el alumnado siempre normalmente es profesorado que está en un centro y, por ejemplo, trabajamos temas como recientemente cómo utilizar un musicograma interactivo en el aula de música, ¿no? Pero sí que es cierto lo que se comenta de que sí, muy bien se diseña, se puede evaluar lo que ha sido una acción, pero cómo luego puede repercutir el feedback que se realiza sobre esa investigación para seguir mejorando o incorporándolo en otro contexto para ver cómo funciona. Quizás esa cuestión de continuar una investigación y no finalizarla, como si dijéramos en la primera parte, quizás esa es la falta que hay, ¿no? Porque los temas sí, musicograma o el tema de, por ejemplo, en la enseñanza de la danza, todo el tema de competencias y cómo utilizar las TIC, o por ejemplo el tema de Flip Classroom, otro alumno está haciendo la tesis con sus alumnos de secundaria, otro alumno investigó sobre cómo trabajar a través del vídeo y el ciberbullying, pero es cierto que se hacen sobre esas cuestiones, pero quizás faltaría el factor tiempo, que muchas veces no está. En lo que decías de la evaluación, yo creo que desgraciadamente la evaluación es yo creo que es, vamos a llamarlo, la variable didáctica menos trabajada en todo. Todo el mundo trabaja en el diseño, todo el mundo trabaja en la parte de producción, y cuando llega la evaluación lo que se hace siempre más o menos lo mismo. Yo creo que se abren dos grandes posibilidades. Uno es todo el terreno que hable, por una parte, como tú lo has dicho, las metodologías colaborativas y cómo las tecnologías podían propiciar una nueva forma de gestionar el conocimiento por los alumnos. Entonces, si gestionas el conocimiento de forma diferente, también estás gestionando la forma en la cual tú lo vas evaluando. Y otro es todo el terreno de las analíticas de aprendizaje, ¿no? Y cómo las analíticas de aprendizaje se pueden relacionar. Pero y también hay otro de los grupos, el que está en la Complutense por el profesor Antonio Bautista, ¿no? También está llevando cosas de qué es lo que ocurre con los profesores de la investigación-acción con las tecnologías, ¿no? Desgraciadamente es uno de los grandes problemas que yo sigo pensando que fue porque en un momento la formación del profesorado, por una parte, y por otra parte la universidad, políticamente alguien pensó en crearla de otra forma. Yo creo que eso lo estamos pagando, ¿no? Y lo estamos pagando porque muchas veces la universidad va por un lado y después la práctica educativa, desgraciadamente, va por otro, ¿no? Y aunque se hacen espacios de encuentro y demás, pues yo creo que nosotros posiblemente seamos los que tengamos que empezar a trabajar problemas no técnicos, como yo siempre digo, sino más bien problemas puramente pedagógicos y educativos. Es cierto que hay acercamientos. Por ejemplo, dentro del grupo de investigación didáctica, pues la doctora Rosalía y el doctor Gutiérrez pues son personas que organizan cada 2 años un evento que es las tecnologías en el contexto de educación infantil, buscando ya una pista y un espacio de trabajar en ese tipo. Como decía la doctora Rosabel, pues evidentemente yo he dirigido tesis sobre el uso de las tecnologías de la historia, de la geografía, de las tecnologías en la enseñanza de la geografía en bachillerato, o cómo utilizar simuladores de formación profesional para la enseñanza de gente que está en el ámbito de la ingeniería. Pero son aportaciones puramente, vamos a llamarlo, puntuales y muy localistas. Y coincido con lo que decía Jesús, es una realidad. Lo que sí tendremos que empezar a hacer es cómo cambiamos esa realidad. Desde un punto de vista político, que se establezcan mecanismos para que gente que trabaja en diferentes niveles educativos, cada uno nos sentemos a que todo el mundo puede aportar conocimiento. Yo creo que sería absurdo que que la gente que trabajamos en pedagogía en el ámbito de la universidad pensemos que somos los únicos que generamos conocimiento pedagógico. Eso es absurdo y es tonto pensarlo. El que genera conocimiento pedagógico es el que está trabajando en contextos de aula, sea contextos a nivel de virtual, de presencial, de infantil
o de universidad, ¿no? Y yo creo que sí habría que crear espacios de encuentro como está. Por ejemplo, a mí me parece un gran acierto lo que han conseguido las personas que realizan y que dirigen este evento, que los profesores que no sean de universidad han conseguido que os podáis liberar para poder venir aquí. A lo mejor después cuando salgáis decir, pues mejor yo sigo con mis alumnos, que vaya a la castaña que me han contado allí. Todo es posible. Pero ya el hecho de que se busque la posibilidad de eso, me parece que también que son momentos en los cuales hay que ir. Y momentos que también profesores de no universidad vayan a las clases de universidad a darle clase a los alumnos de universidad, donde después digan, yo hago experiencias muy concretas y estos son dentro. Yo creo que esos espacios que habían, desgraciadamente se perdieron porque no se le daba facilidad a los no universitarios que pudieran asistir a ese tipo de eventos, y yo creo que desde la Administración había que empezar a favorecer ese tipo de situaciones, y no en grandes eventos como puede ser SIMO, etcétera, sino en eventos más de este tipo que favorece el intercambio de la información. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos al futuro, ¿eh? Y nos vamos al futuro ya con una última pregunta por ahí. Breve, por favor. Sí, pues retomando un poco lo del doctor Salinas, y también me llamó mucho la atención lo que expuso el doctor Moreira de la Universidad de Chile. ¿Consideran ustedes que el futuro de la investigación de tecnología educativa debe estar enfocada en la creación de grupos interdisciplinarios, a lo mejor financiados por la iniciativa privada también, porque hablan mucho que el problema grande es el presupuesto, con objetivos más pragmáticos y menos teóricos, que no se quedaran esas investigaciones nada más en las universidades, sino que llegaran? Me llamó mucho la atención el de Chile, que decía que ellos basan sus investigaciones respecto a las necesidades, cuáles son las necesidades que tienen, o sea, van como que al revés, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que ese podría ser el futuro? Bueno, yo creo que la pregunta viene estupenda para irnos a la última parte. Muchas gracias. A la última parte de la mesa, ¿no? Que era hacia dónde vamos, qué líneas futuras consideramos que pueden ser relevantes e interesantes en el ámbito de la investigación de este campo, de la tecnología educativa. Así que... Bueno, pues vamos allá. Bueno, yo creo que la dinámica de la investigación o del ámbito de los grupos de investigación y la investigación tal como se hace, creo que nos lleva ahí a grupos interdisciplinares o transdisciplinares, mejor. Es decir, que es sobre todo según en qué niveles de investigación seguro, y de proyectos, seguro que sí, ¿no? Lo que sí que lo que decíamos antes, sí que creo que es una necesidad y cada vez más importante, que es el incorporar, y eso en España, por ejemplo, eso es difícil de lograr por algunas de las debilidades que hemos apuntado antes, el que haya, por ejemplo, grupos de investigación que tengan o que incorporen, o investigaciones que incorporen profesores de todos los niveles del sistema educativo, ¿no? Es decir, que entren, pues si la investigación hace referencia a la escuela, pues que entren profesores de maestros de primaria, etcétera. Es complicado porque luego el cómo te miden, el cómo te valoran el equipo de investigación, es decir, etcétera, 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 pues va en el sentido contrario, por no decir otra cosa más gruesa. Yo creo que el futuro de la investigación, para mí, tiene una parte negra, está en algo que hemos dicho y que está marcando muchísimo, que es la isificación de las cosas, ¿no? El sistema de control de calidad y de las cosas que se hace, obviamente es necesario y es adecuado, pero cuando estos sistemas se llevan a extremos, entonces lo que está ocurriendo es que no publicamos investigaciones, investigamos para publicar. Hay una gran cantidad de investigaciones que se hacen
para publicar, ¿no? Y eso es gravísimo, porque realmente no miras las necesidades reales, sino lo que buscas es oportunidad, es decir, son investigaciones oportunistas para que sean rápidas, invirtiendo el menor recurso y que sean publicables, ¿no? Hay un tema que está muy relacionado con el valor y el rigor de las investigaciones. Por ejemplo, ahora yo creo que está bajando un poco el nivel, pero ha habido 3 o 4 años que las revistas, por ejemplo, publicaban la construcción de instrumentos. ¿Vale? Los instrumentos se construyen para hacer una investigación, pues la investigación no les servía solo la construcción del instrumento. ¿Y para qué? ¿Qué valor tiene un instrumento si no luego no quieres saber para qué lo utilices, ¿no? Bueno, un poco, yo creo que en ese sentido creo que va para mal, va a tener mal andar, ¿no? Hay otros elementos de estos, por ejemplo, ¿cómo llamaríamos? La investigación exploratoria, las variables exploratorias. Yo, ahora, mi tesis doctoral no se publicaría, porque me salió hipótesis nula. A ver a quién se le ocurre ahora mandar a un artículo. Mira, me he planteado esta hipótesis y me ha salido hipótesis nula, es decir, que no hay diferencia de nada. No te lo publican. Es decir, que ese es un problema. ¿Por qué? Porque coarta la creatividad en la búsqueda de los objetos de investigación o de los planteamientos. Obviamente tenemos que investigar sobre las necesidades reales de los profesores, del sistema educativo y en general de la ciudadanía. Pero yo creo que esa es una parte que no tiene visos de mejorar, ¿no? Hay otra que sí, porque creo que lo hemos dicho antes, la trayectoria, los grupos, vamos a decir, como que se profesionalizan en la parte de investigación, es decir, tienen mucha más organización para, no sé, por ejemplo, para sondear las posibilidades de encontrar partners, etcétera, en proyectos internacionales, o para estructurar lo que puede ser, no sé, por ejemplo, la dirección colegiada o en equipo de tesis doctorales, ¿no? Es decir, cambiar todo el sistema de trabajo en las investigaciones individuales que la gente hace, y que las tesis no sean, por ejemplo, es decir, que tengan sentido dentro de lo que trabaja el grupo. Ahora no tiene sentido tener un programa de doctorado y grupo que está apoyando ese doctorado, y luego que los doctorandos cada uno investiga una cosa distinta. Un programa de doctorado marca unas líneas y realmente el grupo de investigación seguramente se esforzará mucho en que se trabaje en esas líneas, de tal forma que conjuntamente se haga una aportación y, por ejemplo, lo que sería el mecanismo, es decir, el modelo de hacer tesis de hace años, que era del jardín secreto, pasar a direcciones colegiadas, ¿no? Aunque aparezca formalmente uno o dos, realmente no es la tesis producto de la dirección. Bueno, ese tipo de cosas, lo que decía, la profesionalización en el ámbito de la investigación de los grupos, yo creo que sí, que va a aumentar y que en el futuro va a hacer que la investigación sea mejor, en contraposición a lo que decía antes, ¿eh? Bueno, no quiero contaros aquí qué es lo que pienso de la investigación más, porque si no tengo para rato y no tenemos mucho tiempo. Si es caso, luego volvemos sobre el tema. Bien, respecto a lo que puede aportar. Vamos a ver, yo sí que considero en línea lo que se ha indicado. Yo considero que es importantísimo el vincular lo que es la investigación, lo que se hace en la universidad con respecto a lo que se hace en niveles educativos no universitarios, infantil, primaria o secundaria. En ese sentido, claro, ahí tengo la suerte de que ahora soy directora del ICE y entonces, pues bueno, yo como lo tenía muy claro, no había vinculación, al menos en mi universidad, y desde el principio contacté con el respectivo centro de profesores, allí se llama CEFIRE de Alicante, y desde el año pasado estamos haciendo jornadas de todo tipo, me explico, jornadas que organiza la universidad
pensando en el profesorado universitario, pero que puede tener cierta aplicación no en el nivel no universitario y, por tanto, se ofertan también plazas para profesorado no universitario. O actividades, jornadas que organiza el CEFIRE, el Centro de Profesores, y oferta también plazas para profesorado universitario. O, por ejemplo, la jornada DIM que comentabas, pues bueno, con Pere Marqués yo lo conozco de hace tiempo, nunca se habían hecho en Alicante, no tenía sentido y yo creo que tocaba hacerlas en la universidad y ofertarlas tanto a profesorado universitario como no. Por tanto, importantísima la vinculación. Importantísima también la cuestión de las necesidades. También, claro, como tengo ahí suerte de ser directora del ICE, nosotros tenemos un programa de investigación, de calidad, innovación e investigación educativa lanzado a todo el profesorado de la universidad, donde puede participar profesorado externo, estudiantes y personal de administración. Conforman redes de investigación, el proyecto dura 1 año y la convocatoria se cerró el martes y han participado unos 2.100 profesores de la universidad con 280 redes, es decir, que ven la necesidad de que en sus respectivas asignaturas o titulaciones algo pueden hacer para cambiar algo, para investigar, y es cuando se reúnen y, por tanto, afrontan ese proyecto. Les invito, siempre hacemos unas jornadas al final del curso, Redes Innovasti, que este año serán el 8 y 9 de junio, que, por cierto, participó el profesor Cabero y este año participará, bueno, el año que viene, el profesor Ruiz Palmero y espero que el profesor Salinas, porque aún no le he comentado nada. Y, en fin, en esa cuestión, ahora ya no puedes decir que no, y está grabado. Y en esas jornadas participa también, hay una parte de poder presentar comunicaciones por parte del profesorado no universitario. Importantísimo esa vinculación. Y yo creo que a nivel general, y ya para finalizar, sí que lo que tendríamos que tener claro de cara al futuro, un poco en la línea que comentábamos de la conciencia de la persona, Tugón hablaba de la cuestión de socialización, que no debemos afrontar la socialización como algo a lo que nos tenemos que adaptar, sino fomentar lo que es el individuo que tiene que formar parte de esa sociedad futura. Y yo un poco buscando qué podría determinar esa cuestión, yo les recomiendo un libro, lo tengo aquí, se titula Sobre la tiranía, pero me centro más en el subtítulo, 20 lecciones que aprender del siglo XX. Yo creo que el siglo XX nos ha dado grandes filósofos, pedagogos, psicólogos, que fundamentan todo lo que estamos haciendo. El libro es de Snyder, pero simplemente les voy a leer, ya que son 20 lecciones, en total hay 8 que yo creo que fundamentales. Si hablamos de qué tenemos que afrontar como docentes, importantísima la figura del docente que quiere investigar, en definitiva, para mejorar su labor educativa, ¿no? Uno dice, asume tu responsabilidad por el aspecto del mundo, recuerda la ética profesional, cree en la verdad, investiga, mira a los ojos y habla de las cosas cotidianas, contribuye a las buenas causas, aprende de tus conocidos de otros países y, por último, sé todo lo valiente que puedas. Con eso lo dejo. Bien, yo voy a ser breve. A lo que usted decía, sí y no. O sea, sí me parece interesante que haya empresas pero que no sea la única forma, porque si no van a condicionar la investigación en una línea muy específica. Y, por ejemplo, trabajar no creo que le vaya a interesar mucho a una empresa que se trabaje sobre las creencias que los docentes pueden tener sobre la tecnología, o no creo que le vaya a interesar mucho sobre otro tipo de comportamientos. Yo creo que eso sí, pero también tiene que haber, digamos, cobertura o agendas de investigación que permitan que otras líneas también puedan ser interesantes. Y grupos interdisciplinares, yo creo que eso es básico. Y yo empecé hablando de imaginario y voy a terminar utilizando y hablando también de imaginario. Yo creo que una de las cosas en el futuro de la investigación es cambiar el imaginario que ha habido sobre la investigación en tecnología educativa. Yo creo que hemos investigado demasiado sobre las TIC, tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y creo que hay que empezar a cambiar ese imaginario y trabajar sobre otro imaginario de cómo estas herramientas se comportan en los procesos de enseñanza, aprendizaje y formativo. Uno es como las TAC, como tecnologías de aprendizaje y conocimiento, y otra sería como TEC, como tecnología de empoderamiento y participación. Y, por tanto, cambiar también el posible imaginario
social que estamos teniendo sobre las tecnologías. Pues muy bien. Por ahí hay una pregunta. Vamos a dar una única palabra porque tenemos problemas con los vuelos, que algunos de los ponentes tienen que ir al aeropuerto rápido. Entonces vamos a dar un único turno de palabra y finalizamos. Sí. Los docentes que estamos a pie de aula, hoy en día se nos ofrecen multitud de formas, como puede ser el Classroom, o sea, la clase invertida, la gamificación, el ABP, y sin embargo tenemos compañeros que no están dispuestos a cambiar sus metodologías y se basan sobre todo en que no está científicamente demostrado que estos nuevos métodos de enseñanza sean mejor que la clásica clase magistral. Entonces, ¿cómo podríamos rebatir ese argumento y a la vez reforzar a los que creemos que esos nuevos métodos son mejores para el aprendizaje del alumnado? Pues mire usted, yo creo que de una forma muy simple, por ir siendo rápido. Vamos a ver. Esos métodos de enseñanza estaban basados y funcionaban muy bien en un modelo de sociedad totalmente postindustrial. Los alumnos que nosotros tenemos, independientemente del nivel educativo, van a vivir en una sociedad del conocimiento. Y esa sociedad del conocimiento, nos guste o no nos guste, las tecnologías de la información son una variable clave de fundamentación y de desarrollo. Y no trabajar e incorporarla con ellas en el proceso formativo es posiblemente condenar a estos alumnos a un modelo de aprendizaje de una sociedad en la cual no se van a desenvolver. Y es cierto que no hay una correlación directa entre que yo utilice las TIC y los alumnos aprendan más en el sentido de entender aprendizaje como ganancia de información en el rendimiento. Me remito a todos los informes PISA. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la concepción de cómo incorporamos las tecnologías. E incorporar las tecnologías para crear una nueva escenografía de comunicación con nuestros estudiantes. Y eso implica cambiar modelos de comunicación, implica cambiar modelos de interacción con la información e implica también cambiar modelos de estrategias de aprendizaje y de evaluación de los aprendizajes. Y el que no quiera estar, que no esté. Es como el profesor que trabaja solo, muere solo. Y por tanto nosotros tenemos que pensar que hay más herramientas. Antes era el libro de texto y cuando era el libro de texto el gran debate en las universidades, en la enseñanza, en la universidad de la Europa medieval era tremendo, si se incorporaba o no se incorporaba, y hay otro tipo de cosas. Lo que sí hay que buscar son estrategias de cómo sacarle el máximo partido. No solamente abandonar el acto didáctico a, digamos, las tecnologías. Perfecto. Muy bien. Bien, pues yo quisiera agradecer tanto a Jesús, a Rosabel y a Julio su presencia hoy aquí para cerrar este congreso, que cumple su 6ª edición, que finalizamos hoy aquí, y quisiera pues agradecer a todos los asistentes que desde el primer día han participado de manera masiva, no solo aquí, sino a través de video streaming, a través de las redes sociales, y que ha tenido un impacto en redes sociales. El otro día nos pasaban un informe, ha tenido un impacto grandísimo. Agradecer también, que nunca se dice, o por lo menos yo sí quisiera agradecer a todos los alumnos voluntarios que nos han estado ayudando, no solo desde el miércoles, porque como pueden imaginar esto comenzó mucho antes, que nos han estado ayudando y colaborando con todos nosotros desde hace, pues casi más de un mes, ¿no?, en la organización del Congreso, al grupo de investigación, a todos sus componentes y a todos los ponentes que desde el miércoles por la tarde pues tuvieron la amabilidad de aceptar la invitación para participar en esta 6ª edición. Nada más, emplazarle, Dios quiera que en el 2019, en la 7ª edición del Congreso, vamos a darle unos días de descanso para pensar en él, pero tengan seguro que en el 2019 estaremos sobre esta fecha celebrando la 7ª edición. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.